Siendo un adolescente, tuve la oportunidad de pasar unos cuantos días en la ciudad de Barcelona junto con mis padres, y allí teníamos un amigo que a su vez tenía un familiar que trabajaba para el Fútbol Club Barcelona. Y una de las mañanas este hombre se ofreció a darnos una visita guiada por el estadio. Los que me conocéis sabéis que mis aficiones futbolísticas van por otros tiros, pero una vez allí no había que hacer ningún feo, al contrario, aprovechar la oportunidad, así que nos introdujeron en el estadio y esta persona tenía una buena posición en el club, así que nos llevó literalmente hasta la cocina del estadio. Pudimos verlo todo, pudimos contemplar los trofeos, pudimos pasear por las diferentes instancias, incluso pudimos conocer al que en aquella época era el máximo exponente, la máxima estrella del club. Eso me sorprendió bastante, salí muy entusiasmado de aquel lugar, de aquella visita. En cierto sentido tuve dudas existenciales acerca de mis preferencias, pero me mantuve firme y se queda como un recuerdo en el camino. Algo similar es lo que va a suceder en el pasaje que tenemos delante en esta mañana. Jesús nos va a regalar una visita guiada, privada, íntima, en este caso, a través de su propia persona, de su propio carácter. Y es que en este texto observamos tres elementos que nos introducen en la mente y el corazón de Jesús. Y uno se estará preguntando, bueno, ¿en qué texto? En Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Ese va a ser nuestro pasaje en esta mañana. En esta mañana continuamos con nuestro estudio en este Evangelio y vamos a estar leyendo los versículos 25 al 30 del capítulo 11, aunque nos enfocaremos en los tres primeros, del 25 al 27, y ahí es donde estaremos viendo tres elementos que nos introducen en la mente y el corazón de Jesús de una manera única como hasta ese momento nunca se había producido. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice ahí, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera». Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Este es uno de los textos más increíbles en toda la Biblia. Así que necesitamos de la ayuda del Señor, no solamente para creerlo, sino también para entenderlo y vivir a la luz de las verdades que aquí se nos ofrecen. He dicho que encontramos aquí tres elementos que de alguna manera nos introducen a la mente y el corazón de Jesús, y al primero de ellos le podríamos llamar la adoración de Jesús. Versículos 25 y 26, la adoración de Jesús. Vamos a leerlo de nuevo y pensar en esto. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado». La adoración de Jesús. Cuando leemos estos versículos, nos encontramos en primera instancia con un verbo, el verbo alabar en la mayoría de nuestras versiones. Lo que pasa es que la expresión que utiliza Jesús apunta a algo más que adoración. Se refiere a un reconocimiento
pleno, sincero, genuino, a una declaración en la que no existe duda alguna al respecto. Esto mismo es lo que hicieron un día aquellos que se acercaron al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizados. Reconocieron, confesaron su condición y su necesidad de ser bautizados. Y allí Mateo utiliza la misma palabra que Jesús emplea en este momento. No se trata de algo forzado por las circunstancias. No es algo que responde a un protocolo o a un saber estar. No viene dado porque toca hacerlo. Se trata de una expresión que fluye de una convicción absoluta. Y el texto señala que en un momento determinado Jesús públicamente va a ofrecer este tipo de pleitesía, de reverencia, de reconocimiento a Dios Padre. ¿En qué momento? Bueno, el texto dice en aquel tiempo, pero no precisa exactamente cuándo. Mateo simplemente dice en aquel tiempo. Y probablemente este capítulo 11 de Mateo termina donde empezó. ¿Recordáis cómo comenzaba el capítulo? Vamos a leerlo. Dice allí que sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y una vez que están de vuelta, los discípulos y Jesús, ellos después de haber predicado y enseñado, y Jesús después de haber predicado y enseñado, se reúnen una vez más y es en ese momento que Jesús pronuncia las palabras que hemos leído hace un momento. Jesús ha venido enseñando a sus discípulos primero y después a las multitudes y algo ha sucedido. Pero la historia avanza porque después de emitir claros juicios contra aquellos que no quieren escuchar, el Señor va a dar gracias a Dios por aquellos que sí han recibido el mensaje. Y contra todo pronóstico serán los menos previstos, los menos sospechosos, los menos aparentemente interesados en lo que Jesús tiene que decir. Después de, en este capítulo 11, haber clarificado esas dudas de Juan el Bautista, después de haber denunciado la desidia y el desinterés, la pasividad de las gentes, en presencia de un buen grupo de seguidores, nos dice el texto, Jesús ora públicamente. Y ora públicamente, pero no para pedir. Esto es interesante. Porque pedir es una de nuestras especialidades. Oramos cuando necesitamos algo, ¿verdad? Se organizan reuniones de oración espontáneas, la gente comienza cadenas de oración. ¿Cuándo? ¿Para dar gracias a Dios? ¿Para alabarle? ¿Para reconocer su grandeza y su magnificencia? No, porque algo sucede, porque hay un problema, porque algo nos preocupa. Oramos en ocasiones insistentemente, pero normalmente esto es fruto de nuestra aparente necesidad. Cuando la situación se vuelve crítica, cuando no encontramos salida. Pero en este caso, al que nos referimos en esta mañana, nos encontramos con un Jesús que va a dirigirse a Dios en oración. Y lo hace para reconocer su grandeza. ¿Cuál es la razón por la que Jesús va a dirigirse a Dios de esta manera, con esta intención, usando este tipo de lenguaje, con este espíritu de reconocimiento y de adoración? ¿Qué es lo que movería a Jesús, el enviado de Dios, a dirigirse a Dios para adorarle, para engrandecerle, para alabarle? Bueno, en realidad es la misma razón que encontramos a lo largo y ancho de las Escrituras. Jesús va a adorar a Dios por su persona y por sus obras, por quién es Él y por lo que Él hace. Y se refiere a Dios
como Padre y como Señor del cielo y de la tierra. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Aquí notamos a Jesús, el Hijo eterno de Dios, hablando, dirigiéndose a su Padre, y dice Padre y dice Señor del cielo y de la tierra. Y rápidamente surgen en la mente de algunos ciertos versículos donde se nos enseña que Jesús tuvo oraciones donde aparentemente se dirige a su Padre en un tono más familiar, si queremos utilizar esa expresión, más cercano. No podemos olvidarnos de cuál es el desempeño, la figura, el rol del Padre al que Jesús apela en el siglo I después de Cristo. Nada que ver con los hijos y los padres del siglo XXI en el que nos encontramos. Muchos de los hijos hoy hacen, como decimos los gallegos, de sus padres un pandero. Hacen lo que quieren con sus padres. Los manipulan, los engañan, los utilizan para sus propios fines. No se sujetan, no son obedientes, no cumplen, no honran. Ese es un problema social. Es un problema general. Pero esto no sucedía en el siglo I, ni sucedía bajo las antiguas regulaciones en lo que es el contexto del pueblo judío. Los hijos estaban obligados a honrar a sus padres y era causa de muerte el no tratar a los padres como se debería. Así lo estipulaba la ley de Moisés. Así que aunque un hijo se dirigiese a su padre en un tono amable, no lo hacía para demostrar su dominio, control, autoridad o capacidad de utilizarlo y manipularlo, sino más bien para, dentro de esa relación de obediencia y sujeción, pues establecer esa sintonía y ese buen vínculo que existía en las dos partes. El texto de Gálatas que hemos leído nos habla que tenemos un privilegio inmenso como hijos de Dios. El no ser considerados esclavos, sino haber sido redimidos de nuestra esclavitud y ahora haber sido adoptados como hijos del Dios de los siglos. Se trata de una relación única, privilegiada con el Señor de la casa, pero no es una relación caprichosa, ni abusiva, ni autónoma e independiente. Cuando Jesús presenta a Dios como Padre, lo plantea en términos de acceso único, particular que Él tiene para con Él. Y ahí es donde nosotros encontramos ese vínculo a la hora de llamar a nuestro Dios Padre. No significa que debemos referirnos a Él desde la lejanía o el miedo de ser ajusticiados. Significa que tenemos el privilegio inmenso, inconcebible de referirnos y dirigirnos a Él. Pero lo hacemos con respeto, con reverencia, con devoción y como Jesús nos enseña aquí también, con el reconocimiento debido. Tengamos cuidado con las palabras que usamos para hablar de Dios y para hablar con Dios. De hecho, Jesús aquí comienza hablando de Dios como de su Padre y en 3 versículos va a utilizar la palabra Padre 5 veces. Así que está claro que su intención es que sus oyentes sepan, su intención es que sepamos que el Dios de los cielos y tierra es su Padre. Dicho de otra manera, que Él es el Hijo de Dios. Jesús dice Padre, pero dice algo más. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque lo que va a destacar en su oración, lo que va a enfatizar, lo que va a reconocer en su oración, no es otra cosa que su soberanía. Su soberanía sobre todo lo que existe. Él dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dueño del cielo y de la tierra. Y hablar de cielos y tierra es hablar de todo lo que existe. Y esa soberanía sobre todo lo que existe incluye también, como veremos a continuación, lo que tiene que ver con la salvación. Para eso ha venido Jesús, para salvar a su pueblo de sus pecados. Para eso había enviado a sus discípulos a predicar un mensaje de salvación. Y aquí Jesús señala
la soberanía de Dios sobre estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Las que se han venido anunciando acerca del reino de los cielos. Por medio de dos acciones, Jesús va a situar en Dios ese poder, esa capacidad, ese señorío, esa soberanía sobre el asunto de la salvación. ¿Cuáles son esas dos acciones? El texto dice ocultar y revelar. Encriptar, como eso que está escondido en una cueva, y desvelar, como aquello que estaba cubierto por un envoltorio y ese envoltorio es retirado. Y de nuevo Jesús va a utilizar la ilustración de dos niños. ¿Recordáis? En el versículo 16 había hablado de esta generación semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. Pero en este caso, los niños a los que va a aludir Jesús en el versículo 25 son mucho más pequeños. Son niños que todavía no juegan, son niños que no se valen por sí mismos. Así que la comparación es todavía más extrema, porque en el caso de los muchachos, la idea es que ellos organizaban y planteaban sus ocupaciones, sus prácticas, mejor o peor, pero organizaban su tiempo y sus actividades. En este caso se trata de niños que no se valen por sí mismos. Se trata de infantes, de pequeños incapaces de lograr nada por sí mismos, que no solamente contrastan con esos muchachos de los que nos habló en la sección anterior, también y especialmente van a contrastar con los sabios e inteligentes que se mencionan aquí en este versículo, con los expertos, con los ilustres, con los que cuentan con todos los recursos y capacidades, con los que se sienten fuertes, con los que se perciben autosuficientes. Aquí Jesús no está rechazando a los que estudian, no nos confundamos. No está criticando a los que se esfuerzan por aprender, por saber, por crecer, por conocer, sino más bien está exponiendo a los que creen que no necesitan del Hijo de Dios. Está enseñando a los que piensan y está señalando a los que piensan que no necesitan al Hijo de Dios. Como alguien ha dicho, no es tanto una capacidad mental, sino una actitud espiritual lo que Jesús está señalando. No es que no saben, son expertos, son sabios, son inteligentes, es que no quieren. No es que no conocen, son sabios, son expertos, son inteligentes. Es que no lo desean. La idea es que Dios, en su sabiduría, como escribiría algunos años más tarde el apóstol Pablo, activamente mostró ese camino de salvación, ese camino que lleva a aquel que está perdido a encontrarse y a encontrar ese reino de los cielos al que humanamente le suponía algo imposible de localizar por sí mismo. A los niños espirituales, no a los sabios en su propia opinión, no a los santos según su propia visión, no a las élites religiosas que teniendo a Jesús delante lo despreciaron. No a los expertos en la ley que teniendo a Jesús presente lo repudiaron. Dice el texto, versículo 25, ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Dice 1 Corintios 1, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría,
agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, dice Pablo, a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y a continuación el apóstol Pablo hace un recuento por si quedaba alguna duda en el lugar en el que la carta iba a ser leída. Y dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, y ahí entran estos niños incapaces de valerse por sí mismos, de los que habla Jesús, para anular lo que es, con el fin de que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya, dice el apóstol Pablo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Precisamente esta es la razón que conduce a Jesús a traer gloria y honra y alabanza y reconocimiento a su Padre, que no es otro que el Señor del universo. Y notamos este deseo profundo en el Hijo, este interés, este énfasis marcado en Jesús, porque insiste y provee en el versículo 26 de Mateo 11, nuestro texto, la razón por la cual el Padre va a actuar de esta manera. Dice: sí, Padre, porque así fue de tu agrado. El Dios que actúa conforme al propósito de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. Actúa conforme al propósito de su voluntad. También y especialmente en ese contexto, en lo relativo a la salvación de las almas. Porque la Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios. Y gracias a Dios por ello. Porque si Él no hubiera tenido a bien intervenir, nadie se salvaría. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí en estos versículos. La verdad del Evangelio está oculta aún entre aquellos que se consideran los más sabios y capaces. Y Jesús, ante esta obra maravillosa de Dios, como dice el Salmo, de los niños que maman, recibirás alabanza. Adora a su Padre por el hecho de que son los bebés espiritualmente hablando los que reciben este regalo. Son muchas las razones en la Biblia que nos mueven a la adoración, que nos motivan al reconocimiento. Pero aquí Jesús señala una de las más importantes: la gracia de Dios al alcanzar a los que reconocen su incapacidad de salvarse a sí mismos. La intervención libre y soberana del Padre trayendo luz a los que viven en oscura y completa necedad. ¿No es este un motivo de confesión a Dios? ¿No es este un motivo de adoración y reconocimiento delante de Dios? Para muchos, sin embargo, esto es un motivo de disputa, de debate, de división. Para el Hijo de Dios, para el autor de nuestra salvación, es un motivo de alabanza, de adoración, de reconocimiento. Hagamos nosotros lo mismo. Sigamos su mismo ejemplo en reconocer al Dios de toda gracia, porque Él habla como Hijo eterno, pero nosotros lo hacemos como hijos adoptados,
que han experimentado esa misma gracia de Dios. En el cielo, dice el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, que toda criatura se rinde ante aquel Cordero como autor de salvación. Pero ellos son criaturas espirituales, son seres celestes. Y aún con toda su grandeza, dice el libro de Hebreos, que no entienden la maravilla de que Cristo se ha hecho hombre para salvar a los hombres. No entienden cómo Dios se humilló hasta tal grado de cargar en él el pecado de todos nosotros. No entienden que cuando Cristo muere en la cruz, recibe toda la ira que nos correspondía recibir a nosotros. Y sin embargo lo alaban, lo glorifican, lo reconocen por los siglos de los siglos. Cuanto más nosotros, beneficiarios de una salvación tan grande. Así comienza este pasaje en el que nos adentramos al ámbito, al aspecto, al interior desconocido de este Jesús tan extraordinario. Eso nos lleva en segundo lugar, al siguiente elemento en esta visita privilegiada al carácter de Cristo. Y podríamos llamarlo la revelación de Jesús. Versículo 27. La revelación de Jesús. Vamos a leerlo ahí. Hemos hablado de la adoración de Jesús y ahora encontramos aquí la revelación de Jesús. Versículo 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este es uno de los versículos más profundos en todo el Nuevo Testamento. El texto nos habla de niños. Hace un momento hemos hablado de estos niños a los que se refiere Jesús. Y una de las técnicas que históricamente se han utilizado con los niños para reforzar sus habilidades, para enseñarles, para ayudarles a fijar conceptos e ideas, es la de emplear lo que nosotros llamamos trabalenguas. Seguro que todavía podrías contar alguno de los que aprendiste cuando eras pequeño. Trabalenguas. Y esto de trabalenguas es lo que parece que encontramos en el versículo 27, porque Jesús repite palabras y las usa y las une y las separa. Y en un sentido Jesús va a utilizar esta manera de expresarse, que parece un trabalenguas, para enseñarnos, para ayudarnos a fijar conceptos. El texto nos habla de una revelación también, y es la segunda vez que Jesús va a hablar de revelación en estos versículos. Pero aún más que eso, en realidad lo que nos propone es una revelación de primer orden. Hemos dicho que la palabra, que es la misma con la que damos título al libro de Apocalipsis, significa simplemente retirar ese envoltorio que nos impedía observar el interior. Ha quitado esa sábana, en un escenario, ¿cómo se llama? El telón, para que podamos ver lo que está dentro. Veo que hay alguna persona despierta todavía. Jesús va a retirar ese telón para permitirnos ver lo que hay en el interior del escenario celestial. Y esto que está describiendo aquí en términos teológicos se conoce como circumincesión. Es algo complicado. Tiene que ver con una relación única y gloriosa, excepcional, que se da exclusivamente en el contexto de la Trinidad. Entre las personas divinas, donde se produce un conocimiento perfecto y mutuo entre cada una de ellas. Y lo maravilloso de esto, lo generoso, es que Él va a compartir con nosotros algo de esa íntima y estrecha y perfecta relación eterna. Y esto podría servir para estudios durante semanas, pero no vamos a hacer eso. Tenemos otros canales para aprender
y simplemente vamos a tratar de explicar lo que el texto nos presenta. Aquí Jesús va a hablar de la deidad, la autoridad, la intimidad y la capacidad que como Hijo de Dios ostenta. En este texto Jesús nos revela acerca de su deidad. Dice ahí, versículo 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús va a referirse a Dios como su Padre 3 veces más en este versículo, además de referirse a sí mismo como el Hijo 3 veces en este versículo. Y probablemente sepas que a los judíos les molestaba mucho que Jesús utilizase la expresión Hijo de Dios. Y les molestaba mucho que Jesús utilizase la expresión Hijo de Dios porque entendían perfectamente las implicaciones. Precisamente las que este versículo nos plantea. ¿Cuáles son esas? Yo y el Padre, uno somos. Y esto es importante, porque solamente Dios puede acercarnos a Dios. Dice la Escritura que a lo largo de la historia Dios se ha acercado a nosotros por medio de profetas, de hombres que compartieron el mensaje de salvación, pero que en último término y de manera definitiva nos ha hablado por medio de su Hijo. Y esto era necesario, porque no solamente nos salva un mensaje, nos salva Cristo, que es el objeto del mensaje. No solamente es cuestión de repetir unas palabras. Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario, porque solamente Dios puede llevarnos a Dios. Ni siquiera un ángel o el mejor de los representantes entre los hombres, ni siquiera cualquier otro ser creado, por muy excelente que éste fuese, podrían haber cumplido ese doble baremo, cargar en él el pecado de todos nosotros y presentarnos justos y santos delante de un Dios justo y santo. De manera que el hecho de que Jesucristo sea Dios se vuelve algo imprescindible. No se trata de un esnovismo teológico, no es que ahora resulta que nos gusta darle vuelta a todo y nos ponemos a elucubrar y a especular con realidades filosóficas, mentales, teológicas. Hablar de la deidad de Cristo es hablar de tu única posibilidad de salvación. Si Cristo no hubiera sido Dios, nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la verdadera maravilla del Evangelio es que el que existía en forma de Dios se humilló para salvarnos. ¡Qué bendición! Y esto es lo que Jesús está en primer lugar poniendo delante de nosotros aquí al introducirnos, al retirar el telón de la gloria celestial. Pero hay algo más. Lo siguiente que notamos tiene que ver con su autoridad. El texto dice que todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y esa expresión, todas las cosas en griego, significa todas las cosas. No hace falta ser un experto en lenguas y en idiomas para entender lo que el Señor Jesucristo está proponiendo aquí. En realidad, más o menos sigue el lenguaje que encontramos en el Salmo 8 cuando dice, todo lo ha puesto bajo sus pies. Todas las cosas. Fíjate que acaba de hablar de ese Señor sobre cielos y tierra. Y es ese Señor sobre cielos y tierras el que le ha dado al Hijo todas las cosas. ¿Qué significa eso? Él cuenta con toda autoridad divina sobre todas las cosas. Así comienza el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Dice el texto que una voz desde el cielo se oyó cuando Jesús fue introducido en las aguas para ser bautizado. Este es mi Hijo amado en quien encuentro contentamiento. A él oíd. Y así termina el Evangelio. Dice el capítulo 28 de Mateo que Jesús, antes de despedirse de los suyos, les citó en el monte, ahí en Galilea, y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ahora yo os envío, ahora yo os legitimo, ahora os voy a dar permiso y la capacidad que necesitáis. Esto es importante,
Porque este Cristo, que es Dios, cuenta con toda autoridad. Y es por eso que se encuentra con todo derecho de exigirnos cualquier cosa, pero particularmente lo que nos va a pedir a partir del versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, aprended de mí. Este que nos pide, que nos exige, que nos demanda, tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Cuenta con la capacidad y con el poder de hacerlo. No solo de su deidad y su autoridad, ese texto también nos habla de la intimidad, de su intimidad. Fijaos qué lenguaje se utiliza. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este conocimiento, este vínculo único, irrepetible, profundo, es una de las características de las propiedades de Dios. Ese Dios que en su omnisciencia se conoce a sí mismo, porque solamente el eterno puede conocer lo eterno. Solamente el alto y el sublime puede conocer y discernir y entender lo que es alto y sublime. El Evangelio de Juan va a incidir bastante en esta idea desde su primer versículo. Dice ahí Juan 1:1, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y está señalando ahí esta íntima relación que ha existido siempre entre el Padre y el Hijo, a la que Jesús nos apunta aquí. En el Evangelio de Juan, como digo, se va a insistir mucho en esta idea, y en el capítulo 10, versículo 15, leemos: de igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y es interesante porque aquí está diciendo Jesús que el mismo grado de conocimiento que Dios, que es perfecto, eterno y omnisciente, tiene acerca del Hijo, es el mismo grado de conocimiento que el Hijo tiene acerca del Padre. Por tanto, el conocimiento del Hijo y el del Padre son un mismo conocimiento. No se conoce uno mejor que el otro, porque esa intimidad que disfruta el Hijo y el Padre por la eternidad no es un encuentro puntual. Este ha sido su estado desde antes de la fundación del mundo. La realidad entre el Padre y el Hijo es por toda la eternidad. Esto se nos escapa bastante, porque aún con el paso de los años, ya no digo en relación a otros, sino entre nosotros, no nos conocemos tanto como pensaríamos, ni con el mejor ejercicio de introspección, ni aunque coloquemos la cámara más técnicamente desarrollada dentro de nuestro cuerpo, llegaremos a lograr entender y percibir cada uno de los elementos que nos componen y que hacen que seamos como somos. Ni con el mejor ejercicio seremos capaces de descubrir todo lo que anida en el secreto del corazón. Pero dice aquí que Jesús conoce exhaustivamente, completamente, perfectamente a Dios, y que Él es conocido exhaustivamente, completamente, perfectamente por Dios. Su deidad, su autoridad, su intimidad, y finalmente Jesús nos va a abrir el telón a lo que tiene que ver con su capacidad, porque fíjate cómo termina el versículo, dice ahí: y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ese telón del que estamos hablando puede ser abierto también a otros, porque Cristo tiene la capacidad de hacerlo. El Hijo tiene una capacidad única, exclusiva en el universo, la de poner rostro a lo que es espíritu, la de dar visibilidad al que es invisible, la de representar al que habita en luz inaccesible. Y esto es algo que a lo largo de los evangelios va a ser mencionado una y otra vez. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino,
Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si por si acaso no había quedado lo suficientemente claro, nadie viene al Padre si no es por mí. Y a la luz de este versículo 27 de Mateo capítulo 11, podemos llegar a entender el porqué. Porque solamente Él forma parte de ese selecto grupo de 3 personas a los que la Biblia atribuye plenamente deidad. Solamente Él cuenta con toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Solamente Él ha experimentado una comunión íntima con el Padre desde antes que el mundo existiese. Y esto nos lleva directamente al tercer elemento que este texto nos presenta. Y podríamos llamarlo la invitación de Jesús, versículos 29 y 30. Vamos a leerlo. Dice ahí, después de haber entendido quién es este Jesús, Él dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La maravilla del Evangelio, la buena noticia del Evangelio, es que este mensaje que Jesús predica encuentra su razón de ser en el hecho de que es Jesús el que nos invita y no otro. El que nos exhorta a venir en pos de Él y no otro. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos oído acerca de promesas vacías? Tantas personas que te lo prometen todo, pero que al final, en lugar de dártelo, terminan sacándote algo. Jesús no es así. Lo que Él promete lo cumple. Y la capacidad que Él tiene para obtener aquello que se ha propuesto darnos, hemos visto que es absoluta. Cada semana recibimos llamadas y mensajes con promociones, anunciando productos, servicios de todo tipo, y cuando uno necesita uno de esos servicios, compara y analiza y trata de obtener el que mejores garantías le presente. Lo que Jesús nos propone aquí está garantizado por esa revelación que nos acaba de regalar. ¿Quién mejor que Él para invitarnos a seguirle? En un sentido, tras haber presentado sus credenciales, Jesús pasa a ofrecer un beneficio incomparable a todos aquellos que escuchan, específicamente a los que le siguen. Y todos estos beneficios, todas estas bendiciones, descansan, reposan en la clase de persona que es el que nos las ofrece. Los beneficios reservados a los que le siguen reflejan el carácter de Cristo y al mismo tiempo son producto de quién es Él. Acabamos de leer los versículos del 28 al 30 y en sí mismos son una predicación. Creo que debemos de concederles el espacio que merecen. Algunos estaban asustados. Llevamos todo este tiempo para los 3 primeros. ¿Qué va a pasar después? Tengo el caldo al fuego, el pollo en el horno, la mesa sin recoger. Si Dios quiere, la próxima vez que regresemos a este texto los trataremos en su justa medida. Pero una vez más aquí percibimos un eco del famoso Sermón del Monte. Si antes Jesús había dejado caer que los cielos y ese reino de los cielos es algo reservado para los niños, ahora nos recuerda que son los mansos los que heredarán la tierra. Aunque veremos este texto con mayor detenimiento, no podemos dejar pasar la oportunidad de terminar como Cristo termina, llamando a sus oyentes a acercarse a Él, invitando e insistiendo a sus oyentes a venir a Él. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Uno de los privilegios
de predicar el Evangelio es que uno conoce a muchas personas aquí y allá. Y a lo largo de los años he visitado muchas casas, muchos hogares. Y casi en cada ocasión que visitas una casa te ofrecen comida. Y hay que ser cortés, hay que ser educado, hay que comer lo que te pongan. Cuando te invitan hay que responder con gentileza. Pero esta no es la clase de respuesta que Jesús espera aquí de sus seguidores. No se trata de no quedar mal, no se trata de no ser maleducado. Después de entender quién es Jesucristo, desatender su invitación se vuelve en algo más inquietante, en algo más peligroso para nosotros. Porque no estamos rechazando un dulce, estamos rechazando al autor de la vida. No estamos prescindiendo de un bombón en un momento determinado, estamos poniendo a un lado al Salvador del mundo. Aquel que ha prometido darnos mucho más abundantemente de lo que pensamos y entendemos. Quizás entonces será que no estábamos en el grupo de esos niños, sino en el de los que se creían sabios e inteligentes, pero realmente nunca lo fueron. Que el Señor nos dé esos ojos que necesitamos para contemplar a este Cristo glorioso, de manera que la única reacción posible sea la de postrarnos y adorarle por toda su maravilla y bondad. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos porque si podemos relacionarnos contigo es porque tu Hijo lo ha hecho posible. Y lo hacemos con confianza porque has abierto un camino vivo y nuevo hasta el lugar santísimo. Lo hacemos con gozo y alegría en nuestro corazón, pero también con reverencia, sabiendo que el precio fue muy alto, sabiendo que nuestra culpa era mucha, reconociendo que solamente este Cristo podía llevarnos a donde nosotros nunca hubiéramos llegado. Y es por eso que en este día te alabamos a ti, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños como nosotros. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu mucha misericordia. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Él, a dejar toda nuestra carga en Él, a confiar y a proseguir tras de Él. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.